Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy, en un día, hoy día martes 25 de agosto. Vamos a continuar con el módulo, con el curso de fusiones y adquisiciones. Y el día de hoy nos toca ver sobre un tema clave en este tipo de operaciones, en las operaciones de M&A, que es la valoración de empresas. Así que a los que nos están viendo desde el Facebook, a partir del Facebook Live, un saludo, mi nombre es Gerson Hernández. Vamos a continuar hablando sobre las operaciones de fusiones y adquisiciones y vamos a entender de manera general y cómo son los procesos de valoración de empresas dentro de estos procesos de M&A. Bien, los que nos están viendo desde el Facebook, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla y nosotros vamos a estar respondiéndolo en vivo, ¿bien? Igual en el Zoom, si tienen alguna consulta, vamos a ir respondiéndola, ¿bien? Entonces, empecemos con este módulo que se llama valoración de empresas. ¿Cómo valorar tu empresa? ¿Cómo saber cuánto vale tu empresa? ¿Es por el nivel de ventas que tiene? ¿Es por la cantidad de activos que cuenta? ¿Por la cantidad de locales? ¿Es por la marca? ¿La marca le da valor a la empresa? ¿Es por o la valoración de empresa tiene que ver con el nivel de deuda con el que cuenta actualmente tu negocio? Estas son algunas preguntas importantes que vamos a tratar de responder el día de hoy a través del módulo de valoración de empresas. Muchas veces he hablado con empresarios y me preguntan, Gerson, quiero traer nuevos inversionistas a mi empresa, quiero vender acciones, o por otro lado, ¿no? Quiero vender activos no estratégicos de la empresa para generar liquidez, ¿no? Para generar caja, para generar cash, ¿no? Que a veces las empresas, sobre todo en este tipo de situaciones pandémicas, es lo que más necesitan, generación de caja. Pero no saben cuánto pedir por las acciones, no saben cuánto vale su negocio, no saben si un número que le viene a la cabeza es el indicado. Eh, por ejemplo, ¿no? Estaba trabajando con una empresa que se dedica a lo que es la producción y distribución de agua de mesa, y inicialmente querían vender la empresa. Entonces, una pregunta muy importante era, ¿a cuánto la vendemos? ¿Cuál es el precio correcto por lo cual debemos vender la empresa? La dueña me preguntaba, Gerson, ¿tenemos que valorizar los activos? Es decir, las maquinarias, los insumos que tenemos, el inventario, la cartera de los clientes. Hay diferentes maneras, vamos a conocer el día de hoy, de cómo valorizar la empresa, ¿bien? Y vamos a conocerlas poco a poco. Ahora, si bien vamos a tratar de hablarlo de manera muy práctica, muy sencilla para que todos lo entendamos, este tema de valoración de empresas es prácticamente un curso en sí mismo, así que vamos a dar la carnecita y los temas centrales, los temas medulares, ¿bien? Entonces, continuemos, amigos emprendedores. Bien, el objetivo principal que quiero darte a conocer el día de hoy es que tú conozcas cuáles son los métodos de valoración de empresas más comunes, más usados en las operaciones de M&A, en las operaciones de fusión y adquisiciones. Sin embargo, este tipo de métodos no solo son usados para este tipo de transacciones, sino son usados para otros objetivos, como vamos a ver. Segunda meta que quiero lograr en este módulo del día de hoy, quiero que conozcas cómo se determina el valor económico de una empresa. Bien, a veces los empresarios no sabemos valorar nuestra empresa y como vamos a ver, van a conocer de que suceden ciertas situaciones en estos procesos de valoración de empresas. Bien, algo que quiero mencionarles rápidamente antes de continuar es la diferencia entre el valor económico y el valor financiero, o la evaluación económica y evaluación financiera. Muchas veces los emprendedores y empresarios confundimos estos términos, parecen muy similares, pero tienen connotaciones muy diferentes. Bien, apúntalo. Cuando hablamos de evaluación económica, estamos hablando de la evaluación de toda la empresa, de todo el proyecto en sí. Bien, es decir, imagina que tienes tu empresa y el 100% de esta inversión de esta empresa
el 100%, del 100%, 50% ha sido generado con tus propios recursos, con tu propio dinero, y el otro 50% ha sido generado con deuda, con un préstamo bancario, familiar, etcétera, pero con deuda, ¿bien? La evaluación económica va a evaluar el 100% de este proyecto. En cambio, cuando hablamos de evaluación financiera, escuchen bien, ya no hablamos de evaluación de todo el proyecto, hablamos de evaluación de tu capital, de tú como accionista y del capital de los accionistas. La evaluación financiera no va a evaluar todo el proyecto en sí, solo va a evaluar la rentabilidad, el rendimiento, los flujos futuros de tu capital. Es decir, viendo el ejemplo anterior, si el 100% del proyecto se había dado a través de 50% con recursos propios y 50% con deuda, esta evaluación financiera va a evaluar la rentabilidad del 50% de los recursos propios. ¿Bien? Entonces hay que saber esta pequeña distinción para que cuando estemos con nuestros asesores, contadores, etcétera, sepamos bien lo que nos tratan de decir y sepamos la implicación real. Bien, continuemos. Valoración económica de las empresas candidatas. Solo para resumir, el módulo pasado de fusiones y adquisiciones habíamos hablado sobre el proceso general que debían tomar las empresas que estaban viendo como una opción adquirir o fusionarse con otra empresa. Si dentro de su estrategia corporativa habían decidido por crecer a través de fusiones y adquisiciones, ¿bien? O por otro lado, tener un desarrollo interno, pero ese no era el tema del módulo, ¿bien? Entonces, si habían decidido que querían tener un crecimiento inorgánico, tener un crecimiento a través de adquirir otras empresas, tanto de manera vertical o horizontal, siempre me preguntan, Gerson, ¿qué significa eso de vertical u horizontal? Un crecimiento, por ejemplo, horizontal significa que adquieres empresas que están en tu misma, que son de tu mismo rubro, que son tu competencia, ¿bien? Empresas iguales a las tuyas. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante, imaginemos algo muy común, una pollería, tú quieres crecer, tienes un solo local, puedes crecer poniendo otra pollería, ¿verdad? Es algo muy básico. Pero como hemos visto en los módulos anteriores, en un momento de desarrollo empresarial, te es más barato continuar con una empresa que ya está funcionando que empezar un negocio desde cero. ¿Bien? Entonces, desde la parte de crecimiento inorgánico, a través de un crecimiento horizontal, tú podrías crecer adquiriendo otra pollería, una pollería que ya está funcionando. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es más barato? Porque esa pollería ya tiene clientes estables, ya tiene un flujo de dinero continuo y prácticamente no estarías empezando un negocio desde cero. Pero también puedes crecer a través de un crecimiento vertical y vertical hacia atrás o hacia adelante. Hacia atrás significa que si vemos toda la cadena de valor, tú puedes, aparte de tener tu pollería, puedes adquirir, por ejemplo, la parte de la producción de los insumos. Por ejemplo, que dentro de la cadena de valor del rubro de pollerías tenemos a las empresas distribuidoras de los insumos, que son el pollo, o también la papa, o también las cremas, etcétera, etcétera. Entonces tú también puedes crecer para, para tener un mejor control de tus costos, reducir los costos, tener un mayor poder de negociación también con los proveedores, adquirir una empresa que está dentro de la cadena de valor y que en este caso, en este ejemplo conciso, se trata de las empresas distribuidoras de insumos. Bien, y dentro de ese proceso, dentro de esa metodología de tener un éxito a la hora de adquirir una empresa, en este proceso, hemos visto que hay una serie de pasos. Hemos visto que tenemos que buscar la orientación estratégica de la empresa, tenemos que plantearnos objetivos claros, cuál es el perfil de las empresas candidatas, tenemos que hacer una búsqueda amplia sobre las empresas candidatas teniendo un perfil, teniendo criterios, y luego de eso seleccionarlas. En ese momento nos quedamos en el módulo anterior, cuando ya seleccionamos a la empresa candidata. ¿Y qué hacemos luego? Nos contactamos. Es como ya un proceso comercial en esta parte. Buscamos una forma, valga la redundancia, formal de acercarnos a la empresa para presentarles nuestra propuesta de adquisición o de fusión, si fuera el caso. Bien, hasta ahí nos quedamos en el módulo pasado. Luego de estas primeras reuniones, ¿qué sigue? Ahí nos quedamos. Sigue lo que vamos a ver el día de hoy, ¿bien? Primero, este es un momento clave de la valoración, ¿bien?
posterior a las primeras reuniones, cuando ya tú ya tienes seleccionado a la empresa candidata que vas a adquirir o que estás buscando una oportunidad para fusionar, sobre todo para crear sinergias. Luego de estas primeras reuniones, ya comienzas a adquirir información financiera, contable, información que te permita tener una evaluación económica, ¿bien? Para determinar la gama de precios, ¿bien? Que se podría pagar por la empresa objetivo. No es que vas con un precio que se te ocurrió en tu cabeza o de manera subjetiva tú lo pensaste, sino que vas con una evaluación muy rigurosa. Así también como las principales áreas de riesgo, considerando las posibilidades de la transacción propuesta. Bien, continuemos. Cuando se procede a determinar el valor de una empresa, merecen atención de principio dos aspectos. Apunta esto. Cuando tú estás en un proceso de valoración de empresas, hay dos aspectos que tú tienes que considerar, que son claves, son importantes, medulares en este tipo de procesos. Primero, son los métodos o método que vas a utilizar para realizar la valoración, porque como vamos a ver el día de hoy, hay muchos métodos, diferentes métodos de acuerdo al país, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a los economistas, de acuerdo a la escuela. Hay método americano, método europeo, método alemán, hay diferentes métodos, ¿bien? Y el segundo principio, segundo aspecto que debes tomar en cuenta es el objetivo de la valoración. ¿Para qué estás valorando tu empresa? Ahorita te voy a mencionar algunas de las causas o motivos de valoración de empresa, ¿bien? Son dos cosas, método y objetivo de valoración. Tres, tienes que considerar, aparte de una valoración económica, cuando estás en un proceso de adquisición de una empresa, de que hay variables adicionales, variables que no están dentro de los números, que no están metidos en los estados financieros ni en los balances generales. ¿Cuáles son? Los beneficios intrínsecos de ser parte de esta marca, las condiciones del mercado, eso lo habíamos hablado en el módulo anterior. Tenemos que hacer nuestro estudio de mercado, tanto macro como micro, las situaciones económicas y competitivas del mercado, es decir, cómo se encuentra el país, cómo se encuentra la economía en general, etcétera. La dirección, es decir, el equipo directivo que está en esa empresa, si vamos a querer que ese equipo directivo continúe en la empresa o si dentro de nuestra propuesta una de nuestras condiciones es que ese equipo directivo no continúe, sino nosotros estamos trayendo un nuevo equipo directivo. Y los factores de crecimiento, es decir, cuáles son los factores clave que permiten que este negocio crezca de manera sostenida, entre otras variables, dependiendo el negocio y dependiendo la industria en donde se encuentra la empresa. ¿Bien? Por ejemplo, acá hay algo muy interesante. ¿Por qué invertir en e-commerce, en el sector de e-commerce, en las empresas tecnológicas que están implicadas en el e-commerce? Acá te muestro una estadística al año 2021 que nos muestra cómo está la cuota de mercado de Amazon, cuál es la cuota de mercado que tiene Amazon en el mercado estadounidense, en el mercado americano. Desde el año 2016, Amazon ha tenido un crecimiento constante de esta cuota de mercado. Significa que cada vez ha ido adquiriendo más clientes y quitándole clientes a la competencia también, porque esa es la única forma de obtener cuota de mercado. Bien, desde el año 2016, que tenía un 34% de la cuota del mercado, hasta el año 2021, que ha logrado obtener el 50% del mercado de e-commerce en Estados Unidos. Entonces, esto es una variable adicional a tener en cuenta, además de los números. Obviamente los números tienen que demostrar que lo que se está haciendo está generando un impacto positivo en las finanzas de la empresa. Si ustedes ponen Amazon en Google o en eToro o en cualquier diario de negocios internacional, van a ver que las acciones de Amazon tienen el mismo crecimiento, o sea, un crecimiento ascendente, un crecimiento positivo, como la cuota de mercado que ha ido ganando año tras año. Hoy en día Amazon es la empresa más valorada, es una de las empresas más valoradas a nivel global. Y el dueño detrás de esto, que es Jeff Bezos, que dicho sea de paso, no es el dueño del 100% de la empresa, solo el 16%, es el hombre más rico del mundo actualmente. Entonces, estas son algunas variables que ustedes tienen que tomar en cuenta
si ustedes están buscando adquirir una empresa en específico, ¿bien? Si tienen algunas preguntas, vuelvo a mencionarles, pueden ir comentándolo ahí en el Facebook, vamos a ir respondiéndolo poco a poco, ¿bien? Continuemos. El valor de una empresa. En el primer módulo, cuando iniciamos este curso de fusiones y adquisiciones, les mencioné de manera reiterada que el concepto de valor iba a ser muy importante durante todo este curso. El concepto de valor, como le hemos mencionado, no lo vamos a ver desde su definición esotérica, desde su definición experiencial, ¿no? Sino desde una definición puramente matemática, desde una definición numérica, ¿bien? Y eso es la definición que vamos a tener dentro de un proceso de M&A o de fusión y adquisiciones y dentro del proceso de valoración propiamente dicho. Bien, continuemos. El valor es la medición en términos monetarios, en términos de dinero. Bien, acá no hay nada de experiencia o esoterismo. Del grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Ahora, el valor en una empresa, ¿a quién le genera una utilidad? Al accionista, ¿bien? Al accionista, porque el valor se genera a través de la inversión de capital y este capital, el único que lo puede generar una empresa son los accionistas, ¿bien? Entonces, es algo muy importante que sepas que el valor es un término monetario, ¿bien? Siguiente, la respuesta a la pregunta ¿cuánto vale mi empresa? Siempre va a ser depende, ¿correcto? Depende. ¿De qué? No es lo mismo, por ejemplo, calcular el valor de una empresa o negocio que se quiere liquidar. Es decir, que quieres venderlo prácticamente porque quieres generar un flujo de caja o imaginemos que eres parte de una empresa familiar, ya de una empresa familiar con años en el mercado, estás en un proceso de sucesión, pero entre tus sucesores has visto que no hay ningún candidato potencial, o sea, de la segunda generación, y después de tener un diálogo franco, sincero con la familia que está relacionada con el negocio, se decidió que lo mejor era liquidar la empresa. Luego ese dinero repartírselo entre los herederos, los líderes actuales, y así evitarnos conflictos de que la empresa quede en manos de un sucesor inadecuado o de un sucesor que realmente no quiera hacer nada con la empresa. ¿Bien? Es diferente ese tipo de valoración que una empresa, por ejemplo, que va a seguir con su actividad. Es decir, es diferente que yo quiero valorar mi empresa para atraer inversionistas que pongan dinero dentro del negocio y se conviertan en inversionistas pasivos o activos, dependiendo de tu estrategia que buscas, y continuar con el negocio. Tal vez esta inyección de capital de este nuevo inversionista va a ser para implementar nuevas operaciones, ampliar los locales, abrir una nueva oficina, sucursal, etcétera. Bien, continuamos. El valor, esto es muy importante, es un concepto subjetivo. El valor de una empresa depende de la finalidad de la valoración, como les he mencionado, y de la situación, el momento en que se está realizando esa valoración. ¿Bien? Y depende de la parte, ¿bien? Depende de la parte. O sea, va a ser tan subjetivo como para el vendedor, el que está vendiendo la empresa, como para el comprador, el que está comprando, el que está adquiriendo esa empresa. ¿Bien? Omar nos comenta, profesor, si uno vende sus acciones, ¿en dónde debería señalarse que posterior a la venta de sus acciones recibirá una comisión por los clientes que dejó? ¿Debe estar en notaría, minuta o dónde? Bueno, Omar, tal vez eso de recibir una comisión por los clientes es tal vez un acuerdo comercial que va fuera de la minuta, pero sí debe quedar plasmado en un contrato que por supuesto que debe ser de manera notariada, ¿bien? Tiene que ser un notario es el único que puede darle valor público a este término, a este tipo de contratos. ¿Bien? Continuemos. Acá te voy a dar un ejemplo. Esta operación se realizó antes de la pandemia. Mira. Cuando empezamos este año, la verdad, muchas empresas estaban proyectadísimas de que este 2021 iba a ser un grandísimo año. Salíamos de la crisis política, recuerdan la crisis política del año pasado, y todos teníamos grandes proyecciones de crecimiento. Tanto así que antes de declararse el toque de queda y todo esto, hubo 8 operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones en el mercado peruano, pero de empresas grandes, de niveles de desarrollo grandes. Y una de estas fue Zeus Investment, que adquirió el 83.93% de Hermes, la empresa de seguridad,
adquirió más de 73 millones de acciones con derecho a voto, con derecho a voto representativas del capital social de Hermes Transportes Blindados, que representaban el 83.93% de las acciones emitidas, ¿bien? Hay otros grupos inversionistas dentro de Hermes, que uno es el grupo Vice, que también tiene parte de las acciones de esta gran empresa de seguridad. Bien, entonces, por ejemplo, cómo logró Zeus Investment valorizar a Hermes en 236 millones de dólares? ¿Cuál fue el método? Revisó los estados financieros del año pasado, vio cuántos de estos carros blindados tenía Hermes y sacó el valor y lo multiplicó por la cantidad. ¿Cuál fue el método que usaron? Hay varios métodos, como vamos a conocer. Bien, continuemos. ¿Para qué quieres valorar tu empresa? ¿Cuál es el objetivo que tienes para empezar un proceso de valoración de empresa? Esto es la primera pregunta que debes hacerte si estás en un proceso de valoración de empresas. Ahora, si estás en un proceso de fusión y adquisición, obviamente que se sabe el objetivo para qué se está valorando la empresa, para adquirirla, para fusionarse, para crear sinergias, o para vender activos que no me generan un rendimiento interesante, significativo, activos no estratégicos, ¿bien? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Para qué quieres valorar tu empresa? Bien, generalmente, cuando valoramos una empresa, pretendemos alguna de estas siguientes situaciones, ¿bien? Primero, determinar el valor a efecto de tu transmisión o de su adquisición. Es decir, queremos saber el valor para poder determinar cuánto es lo que debemos pedir si vamos a vender la empresa o si vamos a transmitirla a un tercero, ¿bien? O si vamos a comprar también una empresa, ¿bien? Si estamos en un proceso de adquisición o en un proceso de venta, tenemos que valorar la empresa. Siguiente, tenemos que determinar otra situación, el valor de liquidación, como el ejemplo que les he mencionado, si es que es una empresa familiar y tal vez ya no se quiere continuar con el negocio, la siguiente generación no quiere continuar con la empresa, lo más saludable en un momento dado es tal vez liquidar la empresa. Entonces, quieres valorar cuánto es el valor real de la empresa, es un proceso necesario. Herencia, por ejemplo, esto hablamos de las empresas familiares sobre todo, eres una empresa familiar, pero en este caso, la familia, la siguiente generación, sí quiere continuar con el negocio, ¿bien? Entonces, sí quiere continuar con el negocio, pero hay una situación interesante, no hay un solo heredero, tenemos varios herederos, ¿bien? Tenemos varios herederos. Entonces, ¿cómo sabes cuánto le vas a dejar a cada heredero? Cada heredero, ¿cuánto sabe que está recibiendo el valor de la empresa? Valorizamos la empresa para poder entregar una serie de acciones de manera equitativa, de manera justa, de manera igualitaria. Depende de tu estrategia de sucesión que manejes dentro de tu empresa familiar. Bien, siguiente. Queremos determinar un valor que sirva como referencia para evaluar la gestión actual de la empresa y así poder remunerar a los directivos actuales. Esto es algo muy común que sucede en muchísimas empresas. Vemos cómo ha ido creciendo el patrimonio de negocio y de acuerdo a eso se le puede dar bonos, se le puede dar pagos especiales a los representantes, a los líderes del negocio. ¿Bien? Y por último, queremos determinar un valor que sirva como referencia para el juez en litigios derivados, por ejemplo, de problemas con herencias, separación de socios, etcétera. ¿Bien? O sea, si en algún momento hay un problema con tus socios y tal vez decidieron que continuar con la relación societaria no es el mejor camino, puede ser que una decisión interesante es que uno de los socios adquiera las acciones, la participación del otro socio. Pero acá volvemos a un tema subjetivo, ¿no? Tal vez el socio que se retira está pidiendo un número muy elevado y el socio que se queda, que quiere adquirir las acciones, piensa que las acciones no valen tanto y está pidiendo un número mucho más bajo. Entonces, una forma de evitar este tipo de conflictos o tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al valor es valorizar la empresa, ¿bien? Es algo que me acaba de suceder hace hace muy poco tiempo. Me llama uno de mis clientes y me menciona que está en un problema con su socio,
tiene ya un tiempo con su socio y quiere separarse, ¿no? Esta persona tiene el 50% de las acciones de la empresa, se quiere retirar pero no sabe cuánto debe pedirle por pago, por cederle las acciones a su socio. Entonces, esto es algo muy común en este tipo de relaciones. Y valgo sea de paso, es muy común que a veces los socios que no son familiares terminen concluyendo la relación y esto sea una opción viable para ellos. Bien, continuamos. El precio de una empresa. Esto es algo muy importante que ustedes sepan. El valor de una empresa es diferente al precio de una empresa. Ahorita voy a mencionarles por qué. ¿Sí? Primero, el precio de una empresa es el valor, escuchen, es el valor que el vendedor va a recibir y el comprador va a pagar, pero luego de un proceso de negociación, porque como te mencioné hace un momento, el valor es algo subjetivo. El vendedor puede querer un precio y el comprador puede querer otro precio de acuerdo al nivel de valoración que tenga cada uno con respecto a la empresa. Entonces, el precio que se logre va a ser solo posible a través de un proceso de negociación en cuando existe un equilibrio entre el precio de venta y el precio de compra. ¿Bien? Continuemos. Hay dos situaciones que generalmente suceden en estos procesos de M&A. ¿Cuál es? Primero, el vendedor querrá alcanzar un precio mayor al importe por el que ha valorado la empresa. ¿Bien? Es decir, el que está vendiendo la empresa, de manera subjetiva también, siente que la empresa vale mucho más de lo que ha valorado. Entonces quiere alcanzar un precio mayor de su valoración. Y por el otro lado, el comprador, el que está comprando, adquiriendo la empresa, el activo estratégico o no estratégico, querrá pagar un precio inferior al valor que ha calculado para su negocio, para esta empresa. ¿Bien? Es decir, si la valoración le ha mencionado que la empresa vale, un ejemplo, 1.000.000 de soles, él va a querer pagar, no sé, 800.000 soles, va a querer pagar menos siempre el comprador. Y esto, si te das cuenta, es una operación que sucede desde los pequeños regateos que uno puede hacer en un mercado o cuando adquiere algún tipo de producto. En este tipo de operaciones es lo mismo. Hay un regateo en donde el vendedor siempre va a querer alcanzar un precio mayor y el comprador siempre va a querer tirar hacia un precio inferior. Bien, pero el objetivo es llegar a un equilibrio, porque si el vendedor no mueve la aguja y el comprador tampoco da un poco de flexibilidad a la negociación, esto no va a continuar y el proceso se va a caer y al final no es beneficioso para ninguna de las partes, ¿bien? A menos que alguna de las partes no quiera continuar y lo hace adrede. ¿Bien? Acá hay una regla muy interesante. El precio de la transacción, el precio final, será el valor de equilibrio alcanzado por el acuerdo de las partes. El precio final que se paga en una operación de este tipo de M&A, de fusión-adquisiciones, a la hora, ya la firma del contrato y todo eso, es luego de una negociación y llegando a un equilibrio que convenga, que beneficie y que se haya llegado a través de un proceso de diálogo y de manera obviamente democrática, mutua, con un acuerdo entre ambas partes. Siguiente. Te voy a mostrar aquí, por ejemplo, que en el año 2019, en agosto más o menos, eh, Invet, que es dueña de Bacus, ojo, dueña de Bacus, compra la cervecería artesanal Barbarian. Barbarian, tal vez alguno ha tomado este tipo de cervezas, son cervezas artesanales, son un producto que ha ido generando bastante atractivo para el consumidor y ha tenido ese mercado un crecimiento interesante en los últimos años. Pero ¿por qué adquiere cerveza Barbarian? ¿Por qué Bacus, si es una gran empresa que tiene más del 90% del mercado, ojo, tiene más del 90% de todo el mercado Bacus, porque es dueño de cerveza Cristal, cerveza Pilsen, cerveza Cusqueña, cerveza San Juan, es dueño de muchísimas marcas aquí en Bacus, pero aparte Inbec es dueño de marcas que están en diferentes países, marcas de Argentina, desde Colombia, de Chile y también en Europa. ¿Por qué adquiere Invet una empresa de cerveza artesanal y por qué no mejor inicia una nueva unidad de negocio de cervezas artesanales desde cero? Porque como les mencioné hace un momento,
cuando ya estás en un nivel de desarrollo empresarial, te es más barato, te es más factible adquirir una empresa que ya está funcionando que empezar un negocio desde cero. Porque empezar un negocio desde cero, el primer reto que va a tener y el gran reto, sobre todo, es que hay que generar nuevos clientes, hay que generar nueva marca, hay que generar nuevos posicionamientos. Y eso es un riesgo. En cambio, una empresa que ya está funcionando, sabemos que tiene sus clientes, su marca está reconocida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, no tenemos un precio exacto de cuánto fue esta operación, por cuánto pagó Invet, pero algunos analistas mencionan que la transacción se dio por lo menos por 5 millones de dólares, ¿bien? Por lo menos debería haberse dado así. También porque es un mercado, es un producto, disculpen, que no tiene grandes economías de escala, ya que su proceso es artesanal, como bien lo dice, ¿no? Entonces, Bacus obviamente no va a poder hacerlo, no va a hacer una producción masiva como hace con las otras cervezas industrializadas que tiene, ¿bien? Ah, y un dato clave, los tres fundadores de Barbarian continúan en la dirección de la empresa, de Barbarian, a pesar de que ha sido adquirida por Bacus, ¿bien? Eso fue una de las condiciones para cerrar el trato. ¿Por qué? Por palabras mismas de ellos, es que quieren continuar con la esencia de la marca y no quieren que se pierda, ¿no? Bien, está bien, es algo interesante, es algo que se puede lograr en estos procesos, en estos acuerdos de fusión o adquisición. Continuemos. ¿Cuáles son los métodos de valoración de empresas? Ya hemos hablado del concepto de valor, ya hemos hablado sobre el precio que es el equilibrio entre el valor para el vendedor y el valor para el comprador. Y hemos visto algunos ejemplos, pero ¿qué tipo de método de valoración podemos nosotros hacer, implementar si estamos evaluando una empresa para adquirirla o estamos evaluando nuestro negocio para venderla, ¿bien? Para vender su totalidad o cierta parte de ella, ¿bien? Existen diferentes tipos de métodos de valoración, ¿bien? Estos no son los únicos, te estoy mencionando algunos de los más usados, ¿bien? Métodos basados en el balance. ¿En el balance qué? En los balances contables, en la información contable, balances generales, estado de resultados, etcétera, ¿bien? Métodos basados en múltiplos de la cuenta de resultados. Esto es también un estado financiero, pero tiene una operación distinta. Métodos mixtos que usan una parte de un balance, otra parte de estado de resultados, usan diferentes instrumentos de valoración, método de descuento de flujo de fondos. Bien, ahora hay muchos más. Tenemos el método alemán, el método anglosajón o el método americano, el método de la Comisión de Expertos de Contadores de la Unión Europea. Hay diferentes métodos, ¿bien? Lo importante, como te menciono, es que tú escojas cuál es el mejor método para ti, porque muchas veces cuando se cambia de método, también cambia el resultado. Hay veces que sucede esto, ¿bien? Y eso te puede generar un sesgo, te puede generar un sesgo cognitivo, es decir, un sesgo de información en cuanto a la valoración que estás haciendo de la empresa. Ahora, la valoración obtenida por estos métodos deberá ser en todo caso constatada con la extraída por medio de cualquiera de los otros métodos anteriormente indicados. Es decir, que generalmente en un proceso de valoración de empresas no solo se utiliza un método, se utiliza uno o dos métodos porque quieres constatar información y también se constata información con la otra parte, ¿bien? Porque la constatación nos permite tener una comparación, nos permite tener un mayor alcance, amplitud de información que nos permita al final tomar una buena decisión con información transparente, clara, certera. Continuemos. Uno de los primeros métodos que te voy a compartir es los métodos contables, ¿bien? El primer método es el método del valor contable. El valor contable lo que usa o los instrumentos, las herramientas que utiliza para valorar una empresa es a través de sus principales elementos, ¿no? Primero va a estimar los valores de los activos, la cantidad de pasivos que tiene una empresa y el patrimonio neto, el capital social. Tú me dirás, ¿cómo tengo esto, Gerson? A través de tu balance general, ¿bien? Entonces, por eso se llama el método contable, el valor contable, porque lo agarras de la información contable, ¿bien? Esto es un método, no te puedo decir que es el más usado, ni siquiera es muy usado porque tiene una serie de limitaciones, ¿bien?
Pero para comentarte rápidamente, los activos son todo lo que nos genera alguna utilidad, algún elemento productivo dentro del negocio, la caja y banco, la deuda de los clientes, los inventarios, las mercaderías. Los pasivos son todas nuestras obligaciones, pago, deudas que tenemos nosotros a otras entidades, etcétera. El patrimonio neto es nuestro capital social. Bien, te voy a dar un ejemplo, acá un ejemplo práctico para que sepas cómo valorar una empresa a través de este valor contable, ¿no? Hay que hacer primero, obviamente, el balance general, ¿bien? El balance general actualizado con toda la información. Por un lado tenemos el activo circulante, el activo fijo, por otro lado el pasivo circulante, pasivo fijo y el capital contable. Siempre me dicen, Gerson, ¿qué es el activo circulante? Es el activo corriente, el que es un dinero que puedes obtenerlo en menos de un año. El activo fijo o el activo no corriente son generalmente activos que son más difíciles de convertir en dinero. Por eso en el activo fijo tenemos edificios, tenemos equipo de transporte, son más difíciles de convertir en flujo de efectivo. ¿Bien? Por otro lado tenemos el pasivo circulante, que son pasivos a corto plazo, a menos de un año. Por ejemplo, en este caso tenemos a los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, impuestos, y tenemos un pasivo fijo o pasivo no corriente, no circulante, que son pasivos a largo plazo. En este caso, acreedores hipotecarios, que posiblemente es por la adquisición que tenemos ahí del edificio en el activo fijo. ¿Bien? Y por abajo tenemos el capital social, las utilidades retenidas, etc. ¿Bien? Por un lado tenemos el total de activo, ¿cuánto es? 1.000.000 de soles. Y por el otro lado tenemos total pasivo más patrimonio, 1.000.000 de soles. ¿Bien? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero ¿cómo sacamos el método contable, Gerson? ¿Cómo? Explícame, de manera es muy fácil. El método contable, el valor contable, es de la siguiente manera. Se resta el total activo, el menos, menos todo el pasivo que tienes. El pasivo circulante, el pasivo corriente y el pasivo no corriente, que es en promedio 260.000 soles según este ejemplo. Y nos da que el valor contable de esta empresa es de 740.000 soles. Es decir, todo el patrimonio que tiene del capital social. ¿Bien? Ahora, este método tiene sus limitaciones, tiene sus observaciones, porque no es muy preciso a la hora de obtener el valor real de la empresa. Recuerden, y todos los que nos están viendo no me van a dejar mentir, que muchas veces el valor contable no refleja la realidad de la empresa. Ustedes saben a qué me refiero. Bien. Ahora, algunas observaciones. Este método no tiene en cuenta, salvo determinadas excepciones, las revalorizaciones que pueden haber tenido determinados elementos como los terrenos y los bienes inmuebles. También obvia una serie de recursos intangibles. Aquí en el balance general no se puede ver, por ejemplo, el valor de la marca, cosas que son muy importantes para el negocio, ¿bien? ¿Qué más? La utilidad de esta modalidad de valoración va a quedar reducida para determinar lo mínimo que se podría considerar para un proceso de adquisición. Yo creo el único objetivo, la única utilidad que nos puede eh, beneficiar esta forma de método de valoración de una empresa. Ahora, ¿para qué me la muestras, Gerson? Entonces, si es algo que no nos sirve mucho. Sí nos sirve, pero ya te he mencionado que para plasmar el mínimo que podemos considerar para valorar nuestra empresa. Obviamente la información tiene que ser real, ¿bien? Ahora, otro método que nos permite tener una valoración más real es el valor del patrimonio neto real. ¿Qué significa, Gerson? Es lo mismo, vamos a tener activos de la empresa, pero activos con un valor razonable, un valor ajustado. ¿Qué significa un valor razonable? Es que están ajustados a la realidad, ¿bien? Pasivos igual. Acá tengo el mismo ejemplo anterior, ¿bien? El mismo ejemplo donde está el activo, el pasivo, pero el empresario, el dueño de este negocio, el que está vendiendo la empresa, dice, Gerson, mira, yo en mi activo, mis clientes, toda mi mercadería que tengo en almacén, vale mucho más que lo que está acá. Mi edificio, mi equipo de transporte, vale mucho más de lo que está puesto en el balance. Entonces, yo he valorado mis activos de esta manera. Mi caja son 20.000 soles. Mi banco son 240.000 soles, pero yo he hecho un valor razonable de 250.000 porque yo he hecho una gestión para que el banco me dé este préstamo. Mis clientes
en mi balance no ajustado, mi balance que no está con un valor razonable, dice 245.000, pero estos clientes se generan a través de una gestión que nosotros hemos hecho, entonces valen 260.000. Los almacenes en el balance dice 275.000 soles, pero esta mercadería se tiene que vender y al vender se va a vender a un precio incluso mayor, vale 300.000 soles. Los deudores, la construcción, en sí, con mi valor razonable, mi precio ajustado, mis activos no valen 1 millón de soles. Mis activos valen 1.272.000 soles. Valen más. Según la percepción de quién, obviamente del vendedor, del que está valorando la empresa. ¿Bien? El valor contable sería 1.272.000 soles menos los 260.000 soles que son los pasivos totales de empresa. Pasivo circulante, pasivo fijo, ¿bien? Ya saben la diferencia, ¿bien? Corriente significa corto plazo, no corriente o fijo significa largo plazo. Bien, ahora, estos métodos contables de valoración tienen sus limitaciones, como ya te he mencionado. Sin embargo, hay métodos que son más eficientes, que logran mayor precisión a la hora de evaluar una empresa, de valorar una empresa, ¿bien? ¿Y cuáles son estos? Los métodos económicos de valoración, ¿bien? Te los voy a compartir en este momento. ¿Bien? A la hora de evaluar económicamente, ya les mencioné al inicio, ¿no? Cuando hablamos de evaluación económica, estamos hablando de la valoración total de la empresa. Si hablamos de valoración financiera, hablamos del capital de los accionistas, sin tener en cuenta la deuda, ¿bien? El apalancamiento, ¿bien? A la hora de evaluar económicamente a los candidatos principales, a las empresas que hemos seleccionado, el método del valor actual neto, o también llamado VAN, el valor actual neto, se nos presenta como el más ampliamente utilizado. Este método es el que más se utiliza por aquellas empresas que están inmersas en un proceso de fusión y adquisición. ¿Bien? ¿Por qué te preguntarás? Acá te doy una frase de unos economistas muy, muy respetados, Hans y McLuhan, que nos menciona, sin lugar a dudas, la mejor metodología disponible para determinar el valor económico de una empresa o de una unidad de negocio que pertenezca a la empresa o un proyecto dentro de una unidad de negocio es calcular el valor actual neto de los cash flow o de los flujos efectivos futuros generados a una tasa apropiada ajustada por el riesgo y la inflación. Gerson, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? O sea, el cash flow, futuros generados, ¿qué significa? Mira, cuando hablamos de valoración, esto como te digo, va a depender del especialista, el asesor, pero al fin y al cabo, cuando uno adquiere una empresa, está buscando sinergias, ya lo hemos hablado hace un momento. La sinergia significa que se pueden generar a través del aumento de los ingresos, reducción de costos, mejoras en las economías de escala y todo lo que hemos hablado en los módulos anteriores. Pero al final, todas estas sinergias lo que tienen que generar es mayor flujo de efectivo, es decir, que quede más dinero, ¿verdad? Que quede más dinero en nuestras cuentas, en nuestro bolsillo, en la cuenta bancaria. Entonces, lo que nos menciona acá estos expertos estadounidenses es que evaluar cómo se genera ese flujo de efectivo futuro es la mejor manera de valorar una empresa al día de hoy. Es decir, tú puedes comprar una empresa, pero si esta empresa no genera flujo efectivo en el futuro, no vale su precio o no vale lo que en este momento se cree que vale. ¿Bien? Entonces, una de las mejores formas es a través de estos flujos futuros o cash flow, como ellos mencionan. ¿Bien? Ahora, los métodos basados en el descuento de flujo de fondos o flujos de efectivo son los más rigurosos, ¿bien? Desde un punto de vista conceptual, económico, ya que hacen depender el valor de la empresa, ojo, no de su pasado, ¿bien? Porque los balances generales, todo el tema de contabilidad, lo que hace es ver la empresa desde el pasado, ¿bien? Es lo que ya pasó. Cuando te presentan los estados financieros del año 2020, es que ya pasaron, ¿verdad? Ya no son de este año, del 2019, ya no son de este año, ¿bien? Son del pasado. Y lo que hacen generalmente es que a través de esa información tratas de tomar decisiones, pero es información pasada. En cambio,
los métodos de flujo efectivo no trabajan en base al pasado, sino en su capacidad de la empresa para generar futuros flujos económicos. Es decir, no miramos el pasado, sino miramos que esta empresa va a generar dinero en los siguientes meses, los siguientes años, y así indiscutiblemente, ¿bien? Y sobre todo el riesgo que se asume para conseguirlo. Hay una máxima financiera, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad también, pero significa que también hay mayor posibilidad de fracaso, ojo, ¿bien? Esto es la fórmula matemática, ¿bien? Porque hoy en día tenemos herramientas como el Excel, que es una de las herramientas más básicas, y también otros tipos de herramientas financieras que nos permiten hacer esta fórmula matemática de manera mucho más práctica, ¿bien? Pero esta es la fórmula matemática en general, ¿bien? En donde ves el valor de la empresa, FC es el flujo de caja, BR, subíndice N es el valor residual estimado para la empresa en el periodo N. Siempre me preguntan, Gerson, ¿qué es el valor residual? El valor residual es el valor de liquidación, es el valor de que en algún momento vamos a vender la empresa, cuántos nos darían por esa empresa, ¿bien? Es el valor residual. Y K es el tipo de interés o la tasa de descuento, el costo de oportunidad de que estás invirtiendo en un negocio. Bien, cada vez que ustedes empiezan una inversión, un proyecto, un emprendimiento, siempre háganse esta pregunta: ¿cuál es mi costo de oportunidad? ¿Qué significa? Muchas veces los emprendedores no tenemos en cuenta esto, pero si tenemos un capital, imaginemos que tenemos 20.000 soles, este capital lo quieres invertir tal vez en una pequeña tiendita. Lo quieres invertir, pero como no sabes mucho de finanzas, te basas en tu experiencia anterior, en tal vez en ayuda de algún asesor o de alguna persona que sabe, e inviertes. Pero lo que no sabes es que al invertir esos 20.000 soles, estás teniendo un costo de oportunidad, estás perdiendo un costo de oportunidad, porque ese dinero se mete en esta inversión. Este dinero tiene que generar una rentabilidad, porque si no genera una rentabilidad interesante, podrías haberlo invertido en otra cosa y te hubiera generado una mayor rentabilidad. Tal vez podrías haberlo puesto en un fondo mutuo o haber invertido en una empresa que ya funciona, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta el costo de oportunidad cada vez que pongamos nuestro dinero a trabajar. Bien, determinación del valor económico de la empresa. Continúo. Si tienen alguna consulta, pueden ir haciéndola, ¿bien? No tengan ningún problema en consultarnos para poder ahondar ciertos puntos. Esto es un modelo, el modelo de Clegg, que nos menciona cómo es el proceso para determinar el valor económico de la empresa. Tenemos que tener una previsión, una proyección de ventas netas, ¿bien? Cada vez que se hace un flujo de fondos futuros, una evaluación a través de fondos futuros, tenemos que hacer un proyecto financiero. El proyecto financiero se tiene que basar entre una previsión, una proyección de ventas, ¿bien? Y también de costes operativos previstos. Tú sabes que a la hora de invertir, por ejemplo, en una empresa textil, costos operativos va a ser la mano de obra, las personas que van a estar produciendo las telas. Ahora, dentro de estos costos operativos también va a estar el tema de mantenimiento de equipos y de máquinas, ¿bien? Entonces, estos son costos operativos previstos. Otro costo operativo es la materia prima, ¿bien? Las telas que vas a necesitar, que van a necesitar estas máquinas para producir las prendas, ¿bien? Y las ventas netas de este mismo ejemplo es la venta de prendas. Tienes que hacer una proyección. ¿Cuántas ventas vas a tener el primer mes, el primer año, el segundo año, etcétera? ¿Bien? Algunos métodos de valoración hacen proyecciones de 5 años a 10 años, pero el efecto poco práctico de esto hace que tengamos que reducirlo entre 3 a 5 años, ¿bien? A lo mucho, porque es muy difícil predecir lo que va a pasar de aquí a 10 años, ¿bien? Muchas de las valoraciones de empresa del año pasado, el día de hoy, han terminado por modificarse totalmente, porque nadie tenía en su evaluación que iba a haber una pandemia que iba a hacer que las ventas caigan a nivel global, ¿bien? Entonces, incluso hoy, con esta pandemia, las empresas están haciendo proyecciones, sí, pero ya no están haciendo proyecciones a 5 años ni a 10 años, están proyectándose de 3 meses en 3 meses, porque tenemos cortos, periodos de tiempo mucho más cortos que nos permita tener mayor agilidad a la hora de tomar decisiones, ¿bien? ¿Qué más? Luego de eso ya vienen los resultados operativos, ¿bien? Ventas, costos de ventas, costos operativos.
salen los resultados operativos previstos. Previsto significa que son la proyección que estoy haciendo. Luego está el resultado después de impuestos, pagar el impuesto general a las ventas, etcétera, el impuesto a la renta. Y luego hay el cash flow incremental, es decir, anualmente cuánto va a crecer estos ingresos comparado al año anterior. Tienes que, para eso, tener tu planeamiento estratégico, ¿verdad? Tienes que evaluar tu sector. ¿Estás en un sector que tiene un crecimiento o estás en un sector maduro que ya no está creciendo? ¿Estás en un sector que está en descenso? Por ejemplo, un sector ahorita, hablando del tema pandemia, un sector que fue muy golpeado fue el sector educativo particular. Bien, ahorita posiblemente nadie está pensando en poner una escuela particular, ¿bien? Por todo lo que está viendo. Pero un sector que ha tenido un crecimiento sumamente importante, y se los menciono porque yo trabajo con este tipo de empresas también, que son empresas que se dedican a la distribución de productos orgánicos saludables, han tenido un crecimiento, pero significativo. Se los menciono que han tenido un crecimiento 2, 3 veces más que el año pasado. Interesante, ¿verdad? Dependiendo del sector por donde te encuentras, puede ser que tus ventas se hayan reducido, se hayan caído o también se hayan incrementado, ¿bien? Luego de esto, cada empresa, como ustedes saben, no se mantiene estática, ¿verdad? No es que creaste tu empresa y nunca más invertiste en algo, ¿verdad? No es que no invertiste en nuevas máquinas, no invertiste en nuevos locales, no invertiste en más personal, o sea, no sucede así. Cada cierto tiempo vamos haciendo nuevas inversiones para mejorar la estructura actual de nuestro negocio. Tenemos que incluirla dentro de nuestra previsión. Y con eso le colocamos la tasa de actualización o lo que les mencionaba que era el costo de oportunidad, el valor de liquidación, el valor residual que les mencioné hace un momento, es decir, pasado 5 años, si quieres vender la empresa, ¿cuánto recibirías por esa venta de empresa? ¿Sí? Y eso ya nos da el valor económico de una empresa, una valoración mucho más precisa. Pero como se dan cuenta, esto es un proceso riguroso. ¿Para qué? Para poder alcanzar el valor económico más fidedigno, por el cual vale la empresa que estás vendiendo o vale la empresa que estás comprando. ¿Bien? A ver, nos comentan en el Facebook, Juan, profesor, los métodos económicos de una empresa, ya te he mencionado, uno es a través del método de flujo de fondos futuros. Miguel nos menciona, se anexa remodelado partiendo de sus finanzas, sector turismo. Sector turismo está muy golpeado, Miguel, también está muy golpeado, muy golpeado. Posiblemente no tenga una recuperación este año, sino a partir del próximo año. Lamentablemente es así. Conozco a muchos empresarios del sector turismo que se han tenido que pasar a otra industria para tratar de solventar a su familia, porque recuerden, detrás de un empresario hay una familia, y esa familia tiene necesidades económicas, necesidades para pagar estudios, casa, etcétera, ¿no? Entonces han tenido que buscar otros sectores para continuar la vida emprendedora, ¿bien? Es algo normal, es algo que les ha pasado a mucha gente, ¿bien? Ahora, hay otro método, que es el método de análisis comparativo, que es un poco más práctico, pero no es tan fidedigno, ¿bien? No es tan fidedigno como el método anterior. El método económico es mucho más preciso, mucho más fidedigno, porque lo que evalúa no es el pasado de la empresa, sino es la estimación, la proyección de los flujos futuros de esta empresa. Cuando hablo de flujos futuros, hablo del dinero que va a dejar la empresa mes a mes, año tras año, ¿bien? Pero igual para que lo tengan en cuenta, este método o el fundamento de este método consiste en comparar determinados indicadores financieros de la empresa candidata, de la empresa que estamos seleccionando en la operación de fusión o adquisición con otras empresas similares, ¿bien? Por ejemplo, generalmente esto se hace en las empresas que cotizan en bolsa, ya que su información es pública. Como su información es pública, podemos analizar información de ellos muy rápidamente y ciertos indicadores. Indicadores como cuáles, me preguntarás, indicadores de rentabilidad, indicadores por ejemplo, de rotación de inventario, indicadores de rotación de personal, etcétera. Y lo comparamos con otras empresas similares, porque si una empresa vale tanto, pero comparado con otra empresa que tiene más deficiencias o no está tan optimizada, tal vez no vale lo que vale. Ahora, se pretende con esto nada más, inferir un valor para la empresa que está siendo evaluada en función de lo bien
o mal que se encuentran sus indicadores respecto a las otras empresas competidoras. El método de las adquisiciones comparables, del análisis comparativo, consiste en determinar el valor de los candidatos potenciales a la adquisición a través del precio pagado por otras empresas de características similares que han sido objeto de transacción del mismo sector. Esto es, como les menciono, es algo muy práctico, pero tal vez no nos da un valor real. Nos permite más que nada tener un marco referencial. Por ejemplo, si yo soy una empresa, una zapatería, es decir, soy una tienda de que vende zapatos, tengo 3, 4 locales y quiero vender mi empresa, y he visto a través de noticias, a través de periódicos, o he oído también a través de personas, de contactos, que otra empresa del mismo rubro se vendió a tal precio. Yo puedo tener esa referencia de ese precio que se ha vendido, pero solo como referencia. Bien, no recomiendo que este sea el precio que ustedes deben poner en sus valoraciones. Bien, hay una serie de cuestiones que hay que identificar: empresas que en el sector que hayan sido objeto de una operación de fusión o adquisición, expresar el precio de compra como un múltiplo del beneficio, es decir, hay que multiplicarlo por una serie de indicadores. Tenemos que ajustar el precio de compra en función a las ventas, en función al cash flow, al cash flow operativo, el ratio precio-ganancia, y utilizar los múltiplos para valorar la empresa o empresas potenciales. ¿Bien? Pero como les vuelvo a repetir, esto es solo es para tener una referencia, un marco de cómo se han comportado ciertas operaciones de nuestro rubro. Bien, por ejemplo, yo puedo, si yo soy una startup, he creado una aplicación que está teniendo un impacto significativo y está teniendo una generación interesante de efectivo, de flujo efectivo, y he visto que se han vendido otras empresas del mismo rubro a tales precios. Yo puedo tener como referencia ese precio. ¿Bien? Entonces, solo como referencia, vuelvo a mencionar. ¿Bien? Acá les doy un ejemplo interesante de este tipo de operaciones de valor, de generación de sinergias. La regla general que ustedes deben saber: el precio que pagas al adquirir una empresa tiene que ser menor a las sinergias derivadas de ese proceso de adquisición o fusión. Es decir, si tú pagas más de lo que estás recibiendo, estás haciendo una operación no exitosa. No estás haciéndolo de manera adecuada. Tienes que pagar un precio que sea menor a las sinergias generadas a través de este proceso, como en el ejemplo que te estoy mencionando. Por ejemplo, el 31 de enero del 2019, Alicor compra Intradetco por 490 millones de dólares. Y dentro de las marcas, del portafolio de marcas que tenía esta empresa Intradetco, estaba Sapolio, estaba también esta empresa de pasta dentales Dento, entre otras más. Y quiero que tengas entendido cómo llegaron a ese precio, esos 490 millones, a través de una valoración, obviamente, de su empresa. Pero mira cómo esta compra le generó valor inmediato a Alicor. La figura que está al costado de la noticia en gestión, lo puedes encontrar en la bolsa, si entras a la página web de la Bolsa de Valores del IME, es una información pública. ¿Bien? Yo busqué la fecha por ahí, fines de mes de ese enero, de enero de 2019, y van a ver que a partir ya del 22 de enero, 24, se comenzó a vocear, a pasarse una comunicación de que Alicor estaba interesada en comprar esta empresa. Y ya cuando se dio la noticia oficial de que fue adquirida, miren cómo las acciones de Alicor crecen justo en esa fecha. O sea, el valor de la empresa subió. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los accionistas o otras personas que compran acciones también evaluaron que esta adquisición de parte de Alicor iba a generar mayores sinergias que el precio que está pagando, esos 490 millones de dólares. Bien, un ejemplo nada más para tenerlo en cuenta: la duplicidad, la relación, la interdependencia entre la valoración de empresas y la generación de valor a través de las sinergias que generan estos procesos de M&A, de fusión o adquisición. Bien, acá quiero terminar con una frase muy interesante de nuestro amigo Oscar Wilde, autor de, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray. Él mencionaba: un cínico es una persona que conoce el precio de todo y el valor de nada. Es una persona que sabe cuánto cuesta todo, pero no le da la valoración correcta. ¿Bien? Lo que quiero concluir es que si ustedes están en un proceso de búsqueda de socios para vender acciones,
para vender una parte de su empresa, o si están en búsqueda de alguna empresa para adquirirla, para fusionarse, para generar nuevas sinergias, tienen que conocer el valor de esa empresa, el valor real. Y aquí les he mencionado algunos de los métodos y sobre todo el método que ustedes deben utilizar. Y para así, a través de un proceso de negociación que vamos a ver en los siguientes módulos, lleguemos a ese precio óptimo que que genere una satisfacción a ambas partes, ¿bien? A la parte compradora y a la parte vendedora, ¿bien? Entonces, a los que nos han estado viendo hasta el momento, les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Gerson Hernández. Este ha sido parte del curso Fusiones y Adquisiciones. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo en el Facebook, o si tienen alguna consulta adicional, también pueden hacerlo los coordinadores de CAMEX y vamos a estar prestos a apoyarlos y a responder todas sus preguntas. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad para hablar más sobre estrategias de expansión y específicamente fusiones y adquisiciones. Cuídense, nos vemos.